Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Tengan ustedes paz y un lindo día. Como decía Marcos hoy y Karina también al principio, nos agarra un día por ahí de lluvia, eh, pero nada, se disfruta desde otro lugar. Yo que vengo del sur de Chile, para mí la lluvia es un canto. Allá tenemos un dicho, el sur donde la lluvia se hace canción, ¿no? Y muchos de nuestra forma de caminar, de andar, de ser con el otro, en el sur, nada, está atravesado por la lluvia, por el tinglado, la chapa donde se escucha esa lluvia, y que para algunos es motivo de miedo, porque son tormentas como muy fuertes que de repente hay. Para mí, me acuerdo, era motivo de dormir placenteramente. Lluvia y viento, era como que me dormía. Así que espero no dormirme mientras les predico esta mañana. Bueno, comenzamos hoy leyendo el Salmo 25 y me encanta una frase que aparece allí en el versículo 6. Dice, Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado. Cómo esta imagen de Dios, de un Dios tierno, en un contexto como el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, ha sido y siempre ha sido experiencia de todos aquellos que han tenido un encuentro con este Dios que nosotros amamos, adoramos y sabemos que está entre nosotros, en nosotros. Ese carácter de Dios tierno. Me gustaría hoy recuperar esa imagen, no es el eje de la predicación, pero que allí donde estás en este momento, cada uno en sus casas, podamos recuperar y reforzar la idea de que Dios es un Dios tierno. La ternura tiene que seguir teniendo lugar entre nosotros. No hay motivos, o sea, perdón, hay muchos motivos para endurecernos. Hay muchos motivos para distanciarnos. Hay muchos motivos para clausurar el afecto. Hay muchos motivos hoy para vivir un poco más rígidos. No perdamos de vista que Dios es un Dios que con ternura nos acompaña, pero no porque simplemente quiere ser tierno con nosotros, sino para que vos y yo también experimentemos esa ternura. Así que en esta mañana, este Dios de paz, este Dios que es tierno en su trato para con nosotros, pueda hacerte percibir a vos y a mí ese carácter tierno, tierno, tierno para tratarnos, ¿sí? Dios es un Dios tierno, tierno en su trato con nosotros. Me gustaría que esta mañana pensemos un poco en esto de la identidad cristiana. Carmelo la semana pasada nos trajo esta idea maravillosa de que cuando se trata de esos lugares que no llegamos, donde no alcanzamos, esos lugares donde nuestras fuerzas no dan, ¿no? Donde somos débil, aparece su fortaleza y que ese lugar de descanso tiene carácter de gracia. Yo creo que la gracia de Dios lo que tiene como fundamento es que nos equipara, nos iguala en estatus, ¿sí? La gracia de Dios no nos distancia el uno del otro, la gracia de Dios nos iguala. Y hoy, retomando un poquito eso, vamos a trabajar un poco el texto de Filipenses, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 11, para recuperar dos ideas que me gustaría dejarles sobre esta maravillosa gracia de Dios que nos iguala, nos acerca, nos invita a vivir con una humildad única, con un bien común que nos convoca a todos nosotros. Nuestra hija, Amalia, como cualquier otro niño en esa etapa, en la primera infancia, no le gusta que yo trabaje, ¿no? No le gusta que yo trabaje ni que su mamá trabaje. Mucho menos le interesa en qué trabajo y mucho menos le importa si soy bueno o no, o si somos buenos o no en lo que hacemos. A nuestra hija, Amalia, lo que le importa es que cuando ella se levante y ande durante el día, papá y mamá estén en casa, ¿no? Lo único que le interesa es que cuando ella necesite a sus papás, estemos ahí. Y que cuando necesite algo podamos atenderla. No le importa después qué hago afuera de casa. A ella le interesa que estemos ahí para ella. Los textos que vamos a leer hoy tienen carácter de infancia, de Amalia, de una mirada o de una mirada divina donde no importa qué hacemos,
sino que importa quiénes somos al final del día. A Amalia no le importa cuán productivo fue mi trabajo durante el día. Le importa que al final del mismo yo le lea un cuento, o mi esposa le lea un cuento, y durmamos al lado de ella hasta el otro día. Los textos que vamos a leer en esta mañana tienen este carácter, mirada de Dios, de reino de Dios, de una gracia que hace de nuestra vida una recuperación de lo esencial, ¿no? Dios nos mira de una manera donde su gracia ya no se define por lo que somos capaces de hacer. Eso es una consecuencia de reencontrarnos con lo que somos, ¿no? Que somos sus hijos. Somos sus hijos. Lo que hacemos es una consecuencia. Pero esta experiencia de ser hijos de Dios es a lo que los textos que hoy vamos a leer apuntan y cómo se vive esa esencia bajo la gracia de Dios, ¿sí? Haciendo de nuestras virtudes, de nuestras potencialidades, una consecuencia de el cultivar nuestra identidad. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2, entonces, versículos del 1 al 11, unos textos muy conocidos, pero que nos van a invitar a trabajar dos elementos para mí claves en esto de apuntar a la identidad. Si hay un título posible para esta reflexión, se trata de no, perdón, no se trata de estatus, ¿sí? Ese sería el título para esta mañana. Vamos a ver de qué se trata. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, para que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concebido a Jesús, doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Hermoso texto que Pablo nos ofrece esta mañana. Quiero rescatar dos cositas de esta carta de Filipenses. Después ustedes pueden investigar. Lo que me gusta de la Biblia es que hoy hay mucho para leer sobre ella. Así que cualquier comentario, cualquier Biblia de estudio que ustedes tengan, les va a brindar contexto, fecha, propósito, estructura. Todo ese recurso lo tienen para poder seguir creciendo en Filipenses y la intención de Pablo. Pero me gustaría dejarles dos horizontes posibles para leer esta carta. Uno es que es una carta del apóstol Pablo a una iglesia que fundó él en su segundo viaje misionero. Esta carta más o menos está entre los años 50 y 60, después de Cristo, en un contexto de persecución, en un contexto donde Pablo está preso bajo la autoridad romana, no se sabe bien si en Roma o en otro lugar, pero está detenido por la autoridad romana, y desde ese lugar, como ya sabemos, se ocupó muchas veces de redactar, de escribir él o algún ayudante, algún escriba, cartas a distintas comunidades fundadas por él o que él las conocía, fundadas por otros, pero que, bueno, sintió del Espíritu redactar palabras de Dios para ellos, ¿no?
un horizonte para leer esta carta es descubrir la iglesia de Filipos, ahí a la comunidad de Filipos, descubrirla a través de lo que Pablo siente por esta iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque esta carta pareciera ser que, o sea, está dirigida a una iglesia, pero habla más del vínculo del apóstol con esa iglesia que de la iglesia misma. Entonces, es una carta que hay que leerla desde ese lugar, de un Pablo tan atravesado por el servicio que esta comunidad le ha dado, por la preocupación que ha tenido por él, por mandarle gente con ayuda económica, por sostenerlo, que Pablo deja entrever tanto su afecto que esta iglesia, o la carta de esta iglesia, habla más del apóstol que de la iglesia en sí. Entonces, hay que leerla desde este lugar, de un apóstol que quiere dejarle un mensaje a una iglesia que ama muchísimo, que fue fundada por él, pero que también es una carta que escribe desde un contexto de prisión, donde quizás lo último que va a tener para ellos es este escrito. Entonces le deja como un testamento, una invitación a lo esencial, una invitación a no perder el rumbo en tal cosa, manténganse firmes en esta. El primer capítulo habla muchísimo de eso. Después léanlo en casa, les recuerda, aquel que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar. A pesar de que yo estoy preso, el evangelio se sigue predicando por envidia, por buenas intenciones, pero se predica en fin. Ustedes están llamados, dice el capítulo 1, versículo 27, a vivir a Dios, pero también a sufrir por Él, como a mí me pasa, les dice Pablo a esta comunidad, porque somos hermanos de militancia, de lucha, estamos en la misma brecha, con el mismo propósito, viviendo el Evangelio y comunicando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, es una carta escrita a una iglesia, pero que habla más del apóstol Pablo, de su intención, de su vínculo con ellos, y como un testamento de, por las dudas, no llego a verlos, les dejo esto escrito. ¿Sí? Tiene esa fuerza, ese carácter de intimidad, pero también de intención de que si yo no estoy con ustedes, vivan de esta manera el evangelio que les fue predicado. ¿Sí? Muy bien. Con eso en mente, tengamos ahí la Biblia abierta, los primeros 4 versículos, y comienza de la siguiente manera. Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Pablo invita a esta iglesia a tomar conciencia de que si algo tienen de Dios, ¿no? Si algo de este Dios los atraviesa, si algo perciben que Dios les ha dado, Pablo le dice, llénenme el corazón, alégrenme el alma, háganme bien, haciendo de eso que Dios les ha dado motivo de unidad, motivo para construir juntos, motivos para vivir linkeados a un mismo sentir, a un mismo propósito, hacia un mismo objetivo. Si algo tienen de Dios, llénenme el corazón, alégrenme el día, viviendo de esta manera. Me encantaría apropiarme de esas palabras del apóstol Pablo, no desde la pretensión de yo como pastor pidiéndole que vivan en unidad y en armonía. Si algo perciben de Dios, por favor, hagan de eso un instrumento para vivir en paz. Sino como palabras que son de Dios para nosotros. De un Dios que a vos y a mí nos invita a que todo lo que Él nos ha dado, que todo aquello que nos hace ser quienes somos, y todo aquello que podemos hacer a partir de eso, que todo eso lo volquemos a vivir en armonía, en unidad, buscando unificar propósitos, objetivos, intenciones. Fíjense, el primer elemento que les quiero dejar esta mañana es esta frase, alégrenme el corazón. Amados, no sé cómo lo están viviendo ustedes en este tiempo, pero a mí me cuesta vivir con esto en la mente. Sí, anótenlo ahí como una confesión. Me cuesta comprender de que durante el día alegro o entristezco. Hago a Dios, le saco una sonrisa o lo coloco triste.
esta palabra, alegrame el corazón, es algo que en este momento yo percibo que Dios a vos y a mí nos está invitando a hacer. Por ahí el apóstol Pablo habla sobre la presencia de Dios en nosotros y nos dice, no coloquen triste al Espíritu de Dios que mora en ustedes, no lo entristezcan. Acá nos dice cómo alegrar a Dios. ¿Cómo alegramos a Dios? Tomando conciencia de que todo lo que somos es una invitación a volcarlo para el bien común. Fíjense cómo trabaja los otros versículos. El versículo 3. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Alégrenme el corazón, uniéndose. Alégrenme el corazón no haciendo cosas por envidia ni por orgullo. Alégrenme el corazón entendiendo a los demás como superiores. Alégrenme el corazón buscando el bien común. Amada iglesia, todos nuestros actos hoy hablan del Dios que tenemos. Y todo lo que somos y tenemos habla del Dios que tenemos. Y cuando tomamos conciencia de que todo lo que soy y por consiguiente todo lo que hago tiene que estar volcado para el bien común, volcado desde este lugar pensar lo mejor para el otro, entonces entiendo que mi vocación no está en resolver en qué tengo que trabajar y si lo que hoy tengo como trabajo produce o no dinero. Mi vocación está puesta en servir a Dios desde este lugar en que todo lo que hago contribuye a una convivencia pacífica, al bien común, a entender a los demás como superiores a mí. Y caemos por consiguientes en incoherencias, por supuesto que sí. Por eso hay redención y por eso hay perdón de pecados. Una de las mayores incoherencias que yo he visto en este tiempo, de mí mismo y quizás de mi entorno, es que por un lado oramos por la paz de nuestra ciudadanía, oramos por nuestros gobernantes, pero después hacemos de nuestra militancia en las redes sociales un espacio para hablar mal de ellos o de otros, y caemos en estas incoherencias donde toda la crítica profética que Dios nos ha dado, el discernimiento de entender que esta historia le pertenece a Él, por un lado construimos esperanza con nuestra oración y por otro lado con nuestras palabras y prácticas apuntamos a la desunión, a la falta de armonía, a profundizar la fractura social que hoy nos toca transitar. Si algo tenemos de Dios, si percibimos que hay algún don de Él, alégrenme el corazón viviendo en armonía, con humildad. Podrán decirme, sí, Marcos, pero eso tenía que ver con la iglesia. Totalmente. Tiene que ver con la comunidad de fe. Una comunidad que hoy no podemos congregar como antes. Por consiguiente, hoy esta comunidad de fe es tu propia familia, es tu propio barrio, es el ámbito donde hoy te toca moverte. Si algo hay de Dios y vos percibís que hay algo de Dios, ponelo y pongámoslo para el bien común. Amados, la comunidad cristiana del primer siglo estuvo atravesado por esta convivencia radical, donde ya no se trata de quién soy como ciudadano, como descendiente romano, griego, hombre, mujer. Se trata de hijos de Dios que viven la radicalidad del amor y del servicio en un espacio común, donde ya no hay diferencia, hay una gracia que nivela, no que distancia. Por eso Pablo ahí preso, detenido, le pide como recurso, como testamento a esta comunidad que tanto ama, por favor, alégrenme el corazón. Quiero saber de ustedes, de que están viviendo en unidad, en armonía. Alégrenme el día con buenas noticias, de que todo lo que Dios ha hecho en ustedes resulta en servicio, en entender al otro como superior y que están colocando todo lo que son y tienen al servicio común para el bien de los demás. ¿Cómo refuerza esta idea Pablo? Y con esto terminamos.
citando una canción, ¿sí? Citando una canción muy popular dentro de la iglesia cristiana del primer siglo, uno de los himnos más antiguos, citando una canción del himnario de la iglesia de ese momento. Este famoso himno del vaciamiento de Cristo o de la kenosis de Cristo. Y con esta canción refuerza su idea, ¿no? Sigamos el ejemplo de este Jesús, que siendo quien era, se despojó de todo eso para el servicio de los demás. Fíjense que inicia este himno o este recurso que Pablo usa para reforzar su idea, esta canción conocida por todos los cristianos en aquel entonces, hablando del estatus de Dios, ¿no? Aunque existía con el mismo ser de Dios, dice Dios habla hoy, no se aferró a eso, no hizo de eso un recurso, sino que renunció a todo lo que era suyo, tomó naturaleza de siervo, se hizo como uno de nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo quiere reforzar esta convivencia radical, esta idea de que al final del día, como Amalia, espera un padre y no todo lo que puede ser, o llegar a ser, o una madre, y no todo lo que somos afuera de casa, sino esta cuestión esencial de que somos hijos de Dios, de un Dios que busca en vos y en mí no lo que sos capaz de hacer, sino que busca en vos y en mí la capacidad de vincularnos con Él como hijos de Dios. Pablo refuerza esta idea con la imitación de Cristo. Si Dios, siendo Dios, no se aferró a esa forma de ser Dios, sino que tomó la forma de un dulos, de un siervo, de un esclavo, hasta una obediencia extrema que lo llevó a la cruz, ¿cuánto más nosotros? Me encanta Reina Valera porque para reforzar esta idea, lo traduce así, ¿no? Estén ustedes o hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¡Wow! Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjense, no que seamos como Cristo. La misión de Cristo fue la redención de la humanidad. ¿Cuáles son nuestras misiones hoy? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión hoy? ¿Por dónde percibo que pasa la misión de Dios para mi vida hoy? Bueno, en ese camino, haya en vos y en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo quien era, teniendo el estatus que era, decidió tomar otro camino para traernos la salvación de la que hoy tanto gozamos y de la cual después Dios hace una fiesta para que frente a este nombre, a esta persona Jesús, toda rodilla se doble. Eso tiene que ver con Él. Tampoco nosotros hacemos un camino de humillación para que después nos adoren, ¿no? Hago ese paréntesis. Amada Iglesia, hoy, más que nunca, estoy convencido de que toda esta situación a nivel mundial y la forma particular que Argentina ha encarado esta pandemia, nos ha obligado a revisar algunos conceptos. Uno de esos conceptos es esta idea de que nuestra comunidad de fe hoy tiene rostro de familia, con todo lo que eso implica, sí. Con esa que estás conviviendo hace tanto tiempo, ahí hay que vivir estos principios. Allí tenemos que alegrarle el corazón a nuestro Dios cuando yo hago de mi servicio familiar, un principio donde le alegro el corazón a Dios. Esta pelea hoy la pierdo para que esta casa viva en armonía. O esta cosa dejo de hacerla para que esta casa viva en armonía. Hoy veo a mis hijos, a mi esposa, como superiores a mí para que esta casa viva en armonía. Hoy hago tal cosa por amor a los demás, porque Dios lo hizo conmigo, ¿no? Hoy vos, ahí en tu casa, yo en mi casa, nosotros en nuestra casa, somos esta iglesia de Filipos escritas por Pablo para que la alegremos en todo lo que hacemos, en tanto podamos. Esto no es un deber, ¿no? En tanto nos resulte, por la gracia de Dios, le alegremos el corazón a Dios con lo que hoy somos y hacemos con nuestra propia casa, con nuestra familia.
¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de Cristo, amados. Vos no estás hoy en tu casa para defender tu estatus. Hoy no hay título profesional que te haga diferente ahí en tu casa. A mí me encanta la mirada de Amalia y de mi esposa, porque saben quién soy. Es un espacio donde yo no vengo a sacar todo mi estatus y mis títulos y lo que sé y lo que hice para que sea reconocido. La cuarentena nos ha obligado a reencontrarnos con lo esencial. Somos hijos de Dios, porque ni Dios usó su ser Dios como elemento para ganarse el corazón de la gente. ¿Por qué tengo que hacer yo de mi estatus un camino para ganarme el corazón de la familia o de otros? No. Queridos, que esta gracia de Dios que nos nivela, que nos coloca a nosotros en el mismo estatus de hijos y que hace de lo que hacemos una consecuencia de esto que somos, que esta gracia nos ayude a vivir de la mejor manera y que este criterio de alegrar el corazón de Dios, ¿no?, nos ayude, nos focalice, nos una en propósito, nos una en sentir, nos una en objetivo, ahí en nuestras casas, ¿no? O para no llevarlo tanto al plano de Dios, aunque suene como raro, eh, incluso se me ocurre, bueno, ¿cómo le alegramos el corazón a tal persona? ¿Cómo le alegramos el corazón a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestros nietos? ¿Cómo le alegramos el corazón? ¿No? Que esa misma pregunta que nos podemos hacer para con Dios, también nos podamos hacer esa misma pregunta entre nosotros. Tengamos paz y que esta palabra pueda seguir calando en nosotros y la podamos seguir masticando para seguir creciendo en nuestra identidad de que somos hijos de Dios, ¿no? Le pertenecemos a Él. Ese mismo sentir que hubo en Cristo, que lo podamos tener nosotros. Oramos. Querido Dios, te honramos y te damos gracias por todo lo que vos sos para nosotros. Señor, cuánto valor, coraje y cuánta fuerza, cuánta presencia tuya, en definitiva, tenía el apóstol Pablo a la hora de pensar su historia junto a vos, a la hora de escribir consejos a otros. Señor, y gracias porque eso es inspiración tuya y hoy es palabra de Dios para nosotros. Señor, gracias porque nos configuramos en el camino de hacer cosas para ser competentes, para competir en el mercado laboral, financiero, social. Estamos atravesados por eso, Señor. Y gracias por estas palabras que nos invitan a una convivencia radical desde otro lugar. En la comunidad de fe no hay estatus que me haga mejor que otros. ¡Wow! Hay identidad que nos iguala. Señor, yo te ruego que a cada uno de nosotros nos des la gracia de discernir qué cosas y cuántas cosas que hoy somos y tenemos tienen que ver con vos. Y que nos ayudes a volcar eso, Dios, en todo lo que somos y hacemos. En nuestra propia casa, para que podamos vivir en armonía, en amor, en humildad. ¿Cuánta falta nos hace ser humildes entre nosotros? ¿Cuánta falta nos hace ser siervos dentro de nuestra propia casa, en nuestro ser pareja, matrimonio, amigos? Queremos alegrarte el corazón, Señor, colocando nuestra vida otra vez más, alineándola a esta vocación divina, de que somos tuyos y que todo lo que vos nos das y nos permitís ser y hacer, tiene que estar al servicio del bien común. Queremos llevar también eso a nuestro plano, Señor, como ciudadanos. Danos la gracia de construir para el bien común.
Danos la gracia de contribuir al bien común. Señor, y el ejemplo que vos nos das nos deja una vara muy alta. Señor, gracias porque tu mayor tentación quizás fue esa frase de la gente. Si sos el que decís ser, bajate de esa cruz y vamos a creer en vos. Señor, gracias porque no te bajaste de esa cruz. Gracias porque no usaste tu poder, tu ser Dios, para ganar el corazón de nadie. Señor, tu servicio, tu humildad, tu vaciamiento te llevó a la cruz. Te damos gracias una vez más por esa cruz maravillosa, porque hoy nos alcanza, nos abraza, nos salva. Señor, gracias. Ayúdanos a que ese sentir de no hacer de nuestros recursos un camino para distanciarnos de los demás, de no hacer de nuestros recursos un camino para creernos mejor que los demás. Ayúdanos a hacer de nuestros recursos un camino de servicio para los demás. Porque así lo hiciste vos con tu propio ser Dios. No usaste tu recurso de ser Dios para convencer a nadie. Tu convencimiento pasó por la cruz, por la resurrección, por tu amor hacia los demás. Ayúdanos a hacer de todo lo que vos nos das un recurso de servicio y no de distanciamiento de otros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amada iglesia, tengamos paz, confiemos en que todo lo que hoy nos acontece y nos rodea sigue estando en las manos de Dios, y que no hay nada en esta historia de salvación que Él está trazando que se escape de su voluntad, ¿sí? De su voluntad. Tengamos paz. Les recuerdo que hoy a la tarde tenemos nuestro estudio bíblico a las 18 horas, así que todos los que quieran sumarse pueden ingresar a lapresby.com.ar/estudio bíblico y ahí tienen el link para participar y sumarse esta tarde a ese espacio. Venimos trabajando los profetas todo el año, ha sido un año muy rico en eso, así que son más que bienvenidos a ese tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de todos nosotros misericordia. Que Dios nos mire con sus ojos de amor y nos brinde de su paz. Amada iglesia, Dios te bendiga, vayamos y hagamos todo el bien que podamos. Amén.